Les doy la más cordial bienvenida, muy buenas tardes, bienvenida Sofía que se viene integrando. Y para el día de hoy vamos a ir cambiando ya un poquito el tema. La próxima semana les prometo que ya voy a tener bien arreglado todo el tema de las notas del primer test que se hizo, la tarea ya va a estar revisada, la nota por asistencia también, así que ya el próximo martes, que es el día que tenemos clases nuevamente, ahí va a estar todo. Y el día de hoy vamos a continuar viendo eh, geometría. Vamos a seguir trabajando en esta unidad de geometría. Hay algo que se debería haber visto el año pasado que es importante y que vamos a verlo ahora en un PPT. El año pasado no se alcanzó a pasar geometría. Me Nada, imagino. cero geometría. Así que voy a compartir pantalla ahora. Voy a presentar el tema. Es un PPT más o menos breve y después vamos a hacer una actividad o dos actividades. Cualquier consulta, ustedes ya saben, chicas, a través del chat o activando su micrófono, como ustedes quieran. Siempre estoy atento igual al chat. Y lo otro que es importante, que igual siempre reitero, es que si en algún momento abandonan la reunión por problemas eh, personales o de conexión y después no pueden volver a ingresar, me avisan para que yo lo tenga presente y sepa que no fue porque no quisieron seguir participando de la clase. Ya, vamos entonces con este PPT y este tema se denomina, como van a ver en pantalla, razones trigonométricas. Ese es el tema que vamos a ver que está relacionado con esta unidad de geometría. Y no me voy a adelantar mucho porque en la siguiente diapositiva vamos a definir esto, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de razones trigonométricas y para qué nos sirve. Profe, ¿va a subir este PowerPoint a Classroom? Sí, sí, va a estar ahí en el Classroom, el PPT, la clase Ok. y la actividad que hagamos. Pero sí hay una diapositiva que yo les voy a pedir que la copien, porque la van a necesitar para que hagamos la actividad. Ya, partamos con lo básico, con lo fundamental, con la definición. Tenemos trigonometría y trigonometría es una rama de la matemática. En algún momento trigonometría incluso era una más, aparte de números, álgebra, estadística y geometría. Era una más. Se contaba como una más de las ramas de la matemática, pero ahora trigonometría fue incluida en geometría hace mucho tiempo atrás, sí. Ya, y tenemos que la trigonometría entonces es la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Hay una relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Entonces vamos aquí a poder calcular medidas de lados de un triángulo, medidas de ángulos de un triángulo, gracias a la trigonometría y específicamente algunas funciones trigonométricas que vamos a ver más adelante. Esta es una palabra compuesta, trigonometría, y proviene de tres palabras que vienen de la cultura griega. Tri, tres, gonia tiene que ver con ángulo, por eso aparece ahí gono, pero gonia es la palabra que se utiliza para decir ángulo y metron, medida, pero se modificó un poco, entonces
quedó en el concepto de trigonometría. Tri, tres, gonia, ángulo y metro medida. Entonces, medida de ángulos y de los tres ángulos, pero también de los lados. Y tiene que ver un poco con la figura que aparece acá arriba. Vamos a determinar medidas de lados, un triángulo rectángulo. Eh, este es un saludo que se hizo muy famoso hace un tiempo atrás, que los alumnos de repente hacen, los jóvenes hacen, y los futbolistas, como en este caso, en esta fotografía, lo hacen. ¿Dónde aplicamos la trigonometría? Es importante igual saber dónde uno lo aplica. Y se aplica en distintas áreas. Yo coloqué ahí dos bastante importantes y relacionados con matemática. Se aplica en física, en fenómenos ondulatorios, y ahí tenemos la fotito donde se ve un fenómeno ondulatorio. Hay una persona ahí haciendo, en un día caluroso, tocando una especie de cornetita y para dónde se va según la temperatura. Día caluroso, el sonido se va hacia arriba y día frío hacia abajo. Entonces se aplica la trigonometría en fenómenos ondulatorios y en astronomía también, para determinar distancia entre planetas. Así que es de bastante utilidad la trigonometría. Después tenemos al padre de la trigonometría, a la primera persona que, a lo mejor sin querer y sin saber incluso, comenzó a hablar de estas cosas, y el nombre de este personaje es Hiparco de Nicea. Y él nació el año 190 antes de Cristo y murió el año 120 antes de Cristo. ¿A qué edad murió? Aprovechamos de trabajar números enteros. ¿A qué edad se supone que murió? Si nació 190 antes de Cristo y 120 antes de Cristo fue su año de muerte. Profe, que no tiene sentido. No. No, porque 190 va a nacer en el 190 y va a morir en el 120. Pero No, es que no tiene sentido. estamos trabajando antes de Cristo y son números negativos. Se supone que mientras más grande es el número negativo, menos valor tiene. Los números negativos son al revés, por eso antes de Cristo es la recta numérica del cero hacia la izquierda. Por eso, por eso es que se dice que nació el 190 y murió el 120, porque estamos trabajando al revés, en la parte izquierda de la recta numérica. No como nosotros que nacimos 1900 y algo y uno va avanzando y el año va aumentando, va creciendo. Pero aquí no, con los números negativos, que en este caso son los números que tienen que ver con los años antes de Cristo, se trabaja al revés. Todo aquel que nació antes de Cristo. Hola, profe. Hola Alejandra, bienvenida. Yo nací antes de Cristo. Sí. No, mentira. Disculpe por llegar tarde, se me había olvidado que teníamos clase ahora. Ay, Alejandra, no te preocupes. Estamos Quedé viendo, súper tensa después de la prueba. así me estaban contando. Así que por eso es que ¿Murió a los 70 y algo? murió en los 70, 70 y algo, por ahí, 70, 70 y algo. 70 o 71 puede ser, dependiendo del mes en el cual nació, Sí, puede por ser. eso. Sí, pero así se trabaja con los números negativos, al revés, po. Toda la gente que nació antes de Cristo tiene esas fechas de nacimiento y fechas de muerte. Ya, vamos entonces al tema que nos convoca ya
más en lo específico. Tenemos razones trigonométricas, son relaciones entre las longitudes de los lados, o sea, las medidas de los lados, de un triángulo rectángulo con respecto a sus ángulos agudos. Así que vamos a trabajar, chicas, con triángulos rectángulos, con las medidas de sus lados y con las medidas de sus ángulos. Y estas relaciones entre los lados y los ángulos agudos del triángulo rectángulo dan origen a las funciones trigonométricas. En algunos libros se habla de razones trigonométricas, en otros de funciones trigonométricas. Lo correcto es funciones trigonométricas, pero ya se ha ocupado tanto la palabra razón trigonométrica que la bibliografía en su gran mayoría ocupa ese concepto, más que el de función trigonométrica. Pero lo correcto y lo estrictamente correcto es funciones trigonométricas. Y ahí tenemos cuáles son, las principales, las que vamos a trabajar nosotros. La función seno, la función coseno y la función tangente. Repito, seno, coseno y tangente, esos son los nombres. Esas son las que vamos a trabajar, las que vamos a calcular. Hay veces en que los cálculos podemos hacerlo manualmente y hay veces en que los cálculos tenemos que hacerlo con calculadora porque son un poquito más complicados. Hay números irracionales de por medio, infinitos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que eso tenemos en cuanto a razones trigonométricas. Son relaciones entre las longitudes de los lados en un triángulo rectángulo, eso es súper importante, con respecto a sus ángulos agudos. Y las funciones que vamos a trabajar, o también llamadas razones, son seno, coseno y tangente. Y aquí está el dibujito. Este dibujito para mí es importante que lo noten porque cuando hagamos la primera actividad y todas las que vengan, este dibujito es el que nos va a ayudar a determinar la medida del lado que falta, del ángulo que falta. Y aquí aparece bien especificado. Así que dibújenlo. Es un triángulo rectángulo. En la parte inferior izquierda es rectángulo. Y cuando es rectángulo, se supone que este ángulo, ¿cuánto mide? Donde aparece el cuadradito acá. Si es rectángulo el triángulo, ¿este ángulo cuánto 90 mide? grados. Exactamente. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto. Y el ángulo recto, como dijo Pia, es el que mide 90 grados. Por lo tanto, los demás ángulos, el de la parte superior Profe, ¿el grado de ángulo? es grados, la medida es grados. Ah, ok. Sí, 90 grados. 90 y una O pequeñita arribita del 90. Y como les decía, los demás ángulos son agudos. Obviamente, porque recordemos un poquito. ¿A cuánto equivale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿A cuántos grados? Igual en algún momento sucedió, ¿Cómo, pero profe? la pregunta es la siguiente. ¿A cuánto equivale la medida o la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo? Que son 3. ¿A cuántos grados? Si sumamos los Es 3. 45, es que no me acuerdo. ¿Alguien sabe por ahí? El recto es de 90. Sí, el recto es de 90 grados, el rectángulo, el ángulo recto es de 90 grados. Ese, sí. Y ese de ahí sería un ángulo recto, pues. No, nada que ver. 45. Pero la pregunta era cuánto en todo triángulo mide la suma de los 3 ángulos interiores. ¿Cuántos grados? 160. Cerca estuviste. Mm. 140. No, es 180 grados. Ay, verdad, 180. Sí. La 90 suma, 90.
la suma de las medidas de los tres ángulos de un triángulo da como resultado 180 grados. Siempre ocurre eso en cualquier triángulo. Pero aquí, como les dije, vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Dibújenlo. Aquí está el ángulo recto en la parte inferior izquierda y los demás son los ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Entonces por ahí dijeron que este podría medir perfectamente 45 grados, o 30 grados, o 60 grados, porque son ángulos agudos. Y aquí tenemos las funciones trigonométricas o las razones, porque están escritos en forma de razón. Por eso también se habla de razón trigonométrica, porque se escribe en forma de razón, que a veces uno dice ya razón es prácticamente lo mismo que fracción, pero no es lo mismo, porque una razón es una comparación entre dos cantidades. Incluso cuando uno habla en términos de razón, tiene que ocupar las palabras adecuadas. Y cuando uno habla de fracción también, habla de un numerador, de un denominador. En cambio, en las razones uno habla de un antecedente, de un consecuente, pero es muy similar. No son iguales, pero razones y fracciones son bastante similares. Y aquí están las funciones trigonométricas. La función seno, entonces aquí dice cómo uno calcula la función seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo beta que está con amarillo acá. Seno de beta, aquí está abreviado estamos trabajando, así se trabaja en inglés, sen, de seno, cos de coseno y tg de tangente. Seno de beta se calcula como, y aquí están las partes del triángulo, rectángulo, recordemos que por ahí en séptimo, en octavo, se dijeron las partes de un triángulo rectángulo. Y teníamos los catetos, que son los lados los catetos son los lados que están eh, adyacentes a el ángulo recto, están al ladito. Y la hipotenusa está frente al ángulo recto, siempre. Y aquí dice que CA, que son letras mayúsculas, es el cateto adyacente, porque es el cateto que está al lado del ángulo beta, por eso adyacente. Y cateto opuesto CO, porque es el cateto que está frente al ángulo beta, por eso se habla de cateto opuesto y cateto adyacente. Es en relación al ángulo beta. Y tenemos la hipotenusa, que siempre es el lado que tiene mayor medida y que está frente al ángulo recto. Esto tiene que ver con geometría, tiene que ver con teorema de Pitágoras, las partes de un triángulo rectángulo. Y aquí en la parte superior derecha está cómo se calcula. Si yo quiero averiguar cuál es el seno del ángulo beta, tengo que tener la medida del cateto opuesto, o sea, de este lado, y de la hipotenusa. Si yo quiero averiguar cuánto vale el coseno de beta, tengo que tener la medida del cateto adyacente y la hipotenusa. Y si yo quiero averiguar cuál es la tangente de beta, tengo que tener cateto opuesto y cateto adyacente. Así que esto es súper importante que ahora lo dibujen y lo escriban porque hay una actividad que tenemos para el final, donde les voy a pedir justamente que determinen el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. Y uno puede calcular seno, coseno y tangente de el ángulo que está acá arribita, que es beta, y también del ángulo que está acá abajito. También lo podemos calcular ocupando las mismas razones. Cateto opuesto partido por hipotenusa, cateto adyacente partido por hipotenusa y cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, eso es súper importante que uno sepa capaz de identificarlo. Y después se van a dar cuenta de algunas características y de algunas cosas que ocurren cuando determinamos las razones de un ángulo y las razones de otro. Van a decir, pero si hay que dar vueltas nomás cuando empecemos a calcular.
dar vuelta los valores y obtenemos, y también cambiar. Si yo quiero calcular las razones trigonométricas del ángulo que está acá abajo, el cateto opuesto a ese se va a transformar en cateto adyacente y el cateto adyacente en cateto opuesto. Ustedes me avisan, si ya lo dibujaron, perfecto. Este PPT en todo caso es cortito. Y esta es como la diapositiva, la principal. Siempre van a tener este tipo de dibujos, donde va a aparecer un triángulo rectángulo, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, los ángulos agudos, el ángulo recto, y tenemos que ser capaz de determinar lo que nos piden, que puede ser seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. O también podría ser determine el cateto opuesto, determine el cateto adyacente, determine la hipotenusa, e incluso podemos aplicar lo que ya deberíamos saber con respecto al triángulo rectángulo en relación a la aplicación del teorema de Pitágoras. Hay veces en que nos va a bastar solamente lo que tenemos acá. Vamos a tener que sí o sí recordar cómo se aplicaba el teorema de Pitágoras cuando nos falten datos. Ya, me avisan para seguir avanzando nomás. Me dicen, profe, estoy listo, ya dibujé esto. Profe, ya lo terminé. Ya, bien. Alejandra, ¿cómo vas con el dibujo? Bien, profe, me falta un poco. Ya. Javiera, Nadia, Paz, ¿cómo van? Sofía, Verena. También ya lo hice. Ya, Verena. Ya lo hice. Ya, Sofía. Benjamín, ¿cómo vas con el dibujo? Esto no va a cambiar nunca. Siempre va a ser lo mismo. Para calcular el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Esto no cambia. Así como la fórmula de área no cambiaba, por más que el problema sea simple o complejo, la fórmula no cambia. Lo mismo para el volumen de área y volumen de la esfera, tampoco la fórmula cambiaba, por más que el ejercicio sea muy complejo, la fórmula siempre va a ser la misma. Uno tiene que ser capaz de defenderse con esa fórmula y de resolver los problemas complejos utilizando esas fórmulas que no cambian. Y aquí pasa lo mismo. Esto no cambia, entonces siempre va a estar y siempre se va a ocupar de esa forma. Lo importante es sustituir bien y ver qué nos piden. ¿Cómo vas, Paz? ¿Cómo vas, Nadia? Javiera, Ahí, profe. ya. Uy, yo no me había fijado en el chat. Ahora sí. Ya, Nadia, gracias. Ya, en un minuto más, sigo avanzando. Todo esto que está en palabras se va a convertir en números después. CO, IP, CA, CEN, COS, TG se convertirá en números.
Ya, sigamos, sigamos avanzando. Existen también otras funciones trigonométricas. No les aseguro que las veamos porque no están dentro del programa, pero en una de esas agregamos algo. Y estas funciones son secante, cosecante y cotangente. Secante, cosecante y cotangente. A lo mejor por ahí colocamos algo donde se tenga que aplicar esto, donde tenga que deducir algo, pero no va a ser con mucha profundidad. Las principales son seno, coseno y tangente. Pero a partir de seno, coseno y tangente, uno puede calcular secante, cosecante y cotangente. Ya, quise colocar una imagen igual que me pareció eh, no solo la imagen, sino el texto bastante significativo, por lo menos para mí. No sé qué opinan ustedes. Si quieren opinar después, les dejo ahí esta imagen con el texto. Es como motivacional, como de reflexión. Qué buena, profe. Oh, sí. Sí, a mí igual me gustó, haciendo la analogía con una cámara fotográfica. Pero si se fija, en lo matemático está lo positivo y lo negativo, pues. Sí, también. La vida es como una cámara, enfócate solo en lo importante. A veces cuesta, pero captura los buenos momentos, tanto que se habla de captura en estos tiempos, capturas de pantalla. Saca de lo negativo algo positivo. Son cosas que de repente son medias complicaditas de hacer, pero trae sus frutos. Y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma. Así que espero que ojalá les ayude, les haga sentido, sobre todo en estos tiempos, que no son tiempos fáciles, son tiempos complicados. Con esto de la pandemia, la salud mental, que se pone un poquito compleja. Así que no sé si alguien quiere comentar acerca de esta frase, le gustó, no le gustó, la consideran con sentido, sin sentido, puede ser igual. Lo que es yo le encuentro sentido, me gustó. Bien creativa, la persona que lo Sí. hizo. Uy, ¿qué hice? Y se hace un buen uso de palabras, de conceptos. Ujú. Ya, chiquillas, sigamos entonces. Muchas gracias por su atención. Espero que después de esta prueba de enfermería, la frase motivacional y estos monitos las saque un poquito y las desconecte de eso Banana. que las dejó. Y ahora vamos con la actividad.
Profesor, le iba a preguntar sobre la guía. ¿Cuándo va a entregar los resultados? Próximo martes va a estar todo ordenadito, nota por asistencia, test y nota por tarea. Ah, ya. Y el viernes y el fin de semana me voy a dedicar a revisar. Y van a ir recibiendo sus puntajes y sus notas. Ah, ok. Sí. Ya, vamos a trabajar entonces con... Vamos a tratar de hacer la número 1 de esta guía. Por eso era súper importante que anoten lo que les pedí y hagan el dibujo. Ya, aquí tenemos la actividad número 1. Así que lápiz y papel, lápiz y cuaderno a mano. Nos dice calcular las razones trigonométricas de las funciones seno, coseno y tangente para los ángulos alfa y beta en el siguiente triángulo rectángulo. Y dice entre paréntesis, racionalizar la expresión cuando sea posible. Así que tenemos que calcular seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, coseno de beta, tangente de alfa, tangente de beta, con la ayuda del dibujo que yo les dije que copien en el cuaderno. Yo lo voy a ir haciendo acá al ladito con la ayuda de ustedes. Vamos a partir con seno de alfa. Por aquí debe estar alfa en letras griegas. Aquí está. De acuerdo al dibujo que ustedes tienen, ¿cómo uno calcula el seno de alfa? ¿Qué debemos tener? El, el cateto de abajo y la hipotenusa. Ya, el cateto opuesto, entonces sería CO. Vamos a dejarlo como CO y la hipotenusa. Vamos a ver si podemos calcularlo o no. Profesor, ¿Eh? o sea, es que, ¿qué significa esa fórmula? Sen es seno, ¿Ya? cos es coseno y TG es tangente. Ya. Y son razones trigonométricas que nos permiten calcular medidas de lados y de ángulos que faltan en un triángulo rectángulo. Ah, ok. Eso nos permite hacer esto. Ya, entonces siempre el seno de un ángulo se calcula si es que tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Fijémonos en el ángulo. El ángulo es el ángulo alfa, el que está ahí, arribita. En el dibujo se llamaba beta, pero ahora yo coloqué alfa arribita. Dice que se calcula eh, siempre y cuando tengamos el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto al ángulo alfa? El que está enfrente de alfa, ¿cuánto mide? ¿El lado? 2 centímetros. No, no. No, ese es el Tres. adyacente porque está al ladito. 3. El opuesto es el que está enfrente. 3. ¿Y Ah, cuánto mide ¿y esto. cuánto mide la hipotenusa? ¿Está o no está? No, no, no está. Entonces tenemos que dejarlo así como está porque no tenemos la hipotenusa. Seno queda hasta ahí nomás. No podemos hacer mucho más. Vamos a ver qué pasa con coseno. Coseno de alfa ahora. El coseno se calcula con ¿cuál razón?
¿Qué necesitamos para calcular coseno? El cateto está acá. ¿A El dónde se adyacente, ve? CA. Sí, el adyacente con la hipotenusa. Ese no sirve porque tampoco tenemos la hipotenusa. Ya. Exactamente. Tampoco vamos a poder entonces. ¿Cuánto mide el cateto adyacente al ángulo alfa? 2 centímetros. Ya. Y la hipotenusa vamos a dejarlo como IP. Tampoco la tenemos. Y vamos a ver qué pasa con la tangente. Pues a lo mejor la tangente sí podemos calcularla. Se calcula la tangente. ¿Qué debemos tener? Los dos catetos. ¿Cuál va arribita? El opuesto, el adyacente de la fracción. El opuesto y abajo va el adyacente. Ya. Cateto opuesto, abajito el cateto adyacente. Igual. Cateto opuesto, ¿cuánto mide? 2 centímetros. 3, casi. 3 centímetros. Ay, no Sí, sé. 3. Es porque que está frente al ángulo alfa. Fijémonos en el ángulo alfa y el lado que está frente al ángulo es BC. Y BC mide 3 centímetros. Ah, ya. 3. Y cateto adyacente es el que está al ladito del ángulo alfa. Ese sí, es AB. Sería partido 2. O sea, la tangente del ángulo alfa, esa sí la pudimos calcular. Era 3 medios. Veamos qué pasa con, porque dice acá en la actividad también calcule para beta, para el que está acá abajito. Hay que hacer lo mismo para beta. Ahora seno de beta. Yo les dije, esto no cambia. Por más que sean otros ángulos los que hay que calcular, la fórmula no va a cambiar. Seno de beta, ya sabemos que tal como está ahí, es cateto opuesto partido por hipotenusa. Eso es igual. Ahora, ojo, porque cambiamos de ángulo. Fijémonos en beta. Beta está acá abajito. ¿Cuál es el cateto opuesto ahora a beta? El 2. El 2, Exactamente, el que mide 2 sería el lado AB. O sea, se invierte el cateto opuesto. El que era cateto opuesto para el ángulo alfa, ahora es cateto adyacente para el ángulo beta. Y el que era cateto adyacente para el ángulo alfa es cateto opuesto para el ángulo beta. Entonces sería 2 y sigue faltando la hipotenusa. Vamos con coseno. Coseno de beta. Igual, como les dije, esto no cambia, va a ser CA, cateto adyacente, partido por hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente al ángulo beta? El 3. 3, Bien, 3 centímetros y la hipotenusa seguimos dejándola porque no está. Y la tangente de beta. Siempre se determina con la razón cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta o cuánto mide el cateto opuesto a beta? 2. Bien. Y el cateto adyacente, 3. la tangente de beta es 2 tercios. Fíjense qué pasó con la tangente de alfa y con la tangente de beta. ¿Qué pasó con Se los resultados? invirtieron. Sí, a eso me refería adelante. Eso les decía, que se iban a dar cuenta de eso. Que finalmente la tangente de los ángulos agudos o la medida se va a invertir. Si tenemos la de uno, invirtiendo la del otro, obtenemos el resultado de la tangente del ángulo que nos había calculado. Ya, pero tenemos un problema porque nos está faltando la hipotenusa. Y lamentablemente con la información que se entrega en el problema, no podemos calcularla. Sé que se hacía algo con los dos catetos, pero no me acuerdo Eso. si se sumaba, se restaban, se dividían o multiplicaban, pero sé que se hacía algo con los dos catetos. Muy bien, aquí vamos a colocarlo.
A eso me refería yo. De repente hay veces en que no vamos a poder continuar porque nos falta información, pero conocimientos hay. Y como dicen por ahí, la hipotenusa se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía lo siguiente. Hay varias formas de decirlo. Vamos a colocar acá, vamos a ocupar esta simbología. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. De esa forma se obtiene la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es el resultado que dan los dos catetos, ¿verdad? Sí, y además tenemos que aplicar raíz cuadrada, Ah, ok. lo que ya hicimos de alguna forma con el área y el volumen de la esfera, también lo hacemos acá, calcular raíces. Entonces, sigamos trabajando con esto. Los catetos ya están. Aquí uno puede elegir. Da lo mismo cuál es el 1, cuál es el 2. ¿Cuánto mide el 1? ¿Quién quiere decir cuál es el 1? 12M. Ya. Entonces vamos a dejarlo como 2 al cuadrado, entonces. Porque nos están diciendo elévelo a 2. Y el cateto 2 entonces va a ser el otro. El que mide 3. El BC. Lado BC. Segmento BC. 3 al cuadrado. Ahora sí podemos calcular. Ya estamos casi listos, pero va a faltar calcular raíz. En fin, la hipotenusa. Hip al cuadrado igual. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Más 3 al cuadrado. 9. 9. Y ahora resolvemos la suma. ¿Cuánto nos da? Hipotenusa al cuadrado. 13. Muy bien, 13. Pero ahí está la hipotenusa al cuadrado. Nuevamente aparece un exponente 2 y ya sabemos que cuando aparece un exponente 2 lo que vamos a hacer es aplicar raíz cuadrada para que desaparezca ese 2. Para que vean que hay muchas cosas que se empiezan a repetir y no van a cambiar. Ya, ahora hip al cuadrado, ¿en qué se convierte? Si le calculamos la raíz. ¿Qué pasa con el 2? Si calculamos la raíz cuadrada de algo, Se va, no exacto, aparece. queda hip nomás. Sí. Hip de hipotenusa y al otro sí tenemos que aplicarle raíz, la raíz cuadrada de 13. ¿La raíz cuadrada de 13 es exacta o no? No, da un No. decimal. Entonces tenemos que dejarla así, expresada. Yo quise ocupar la palabra hip o la abreviatura hip porque si ocupamos h, después cuando uno ve altura se confunde con altura porque h es para altura en inglés. Y cuando uno calcula alturas ocupa h, entonces es preferir acá ocupar hip. Entonces ahora sí, podemos calcular lo que nos faltaba. Donde aparecía hip, colocamos raíz cuadrada de 13.
Ahora sí lo tenemos todo. Para todos los IP ahora es raíz cuadrada de 13. Ahora hemos calculado todo. Seno, coseno y tangente para esos dos ángulos, alfa y beta. No sé si queda más o menos claro lo que hay que hacer. Casi siempre es lo mismo. Se van a enfrentar a un triángulo rectángulo, van a tener los ángulos agudos, algunas medidas. Hay veces en que vamos a poder calcular todo de inmediato. Hay veces en que tenemos que aplicar teorema de Pitágoras para obtener la hipotenusa o algunos catetos. Pero siempre es eso lo que va a suceder. Puede estar toda la información o puede que no esté. Entonces ahí tenemos que aplicar lo que nos permita calcular lo que nos falta. Y eso tiene que ver con razones trigonométricas. Por acá hay más ejercicios, pero yo voy a subir esta guía al Classroom para que ustedes la analicen. Y la veamos y las analicemos con más profundidad el día martes. No Profesor, sé si quedó alguna duda o alguna consulta con respecto a esto. sí, Dime, Alejandra. que no entendí. Sí, Alejandra, mira, lo que en breve, resumiendo, lo que hicimos fue, esto es lo que estamos viendo, razones trigonométricas, así se llama. Sí, Aquí está la definición, aquí está dónde se aplica, quién fue el padre de la trigonometría, cuáles son las funciones que vamos a calcular nosotros, que se llaman seno, coseno y tangente. Siempre les voy a pedir esas. Siempre se van a encontrar con un dibujo muy similar a este, a un triángulo rectángulo. Esto no va a cambiar. Siempre yo les voy a pedir seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo. O también le puedo pedir cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente cuando ya les pide cosas más complejas. También vimos que hay otras funciones, la secante, la cosecante y la cotangente, pero a lo mejor la trabajamos, a lo mejor no, pero es para que sepan. Y frente a este tipo de ejercicios vamos a pelear pues, y a calcular. ah, ya. Voy a tomar lista ahora, antes de que se me vayan. Y entonces, en el Classroom va a estar la clase, va a estar el PPT, va a estar la guía subida. Intenten avanzar algo si es que pueden, pero el día martes ya la vamos a seguir analizando. Por ahora Profe. los dejo. Cuídense, que estén muy bien, si hay buena